Pues muy buenas tardes a todo el mundo, a todos y a todas, y bienvenidos y bienvenidas a este último webinario dentro de la serie Profesionales en Construcción, un conjunto de sesiones prácticas con nuestros formadores en los que nos han ido enseñando pues las técnicas y algunas cuestiones relacionadas con su trabajo. Hoy venimos a por la joya de la corona, como nos gusta llamarlo, que sería el webinario, en este caso, sobre corrección de textos. La corrección lingüística, una práctica express de una labor totalmente fundamental. Para hablar de ello, hoy contamos pues con nuestro tutor online por excelencia del curso de corrección, con Alfonso Ruiz, el cual nos hablará sobre la profesión más bonita del mundo y también sobre cómo trabajamos los correctores de textos. Os recuerdo que durante la sesión podréis participar a través del apartado preguntas y respuestas. Todas las dudas que os surjan durante esta sesión práctica las resolveremos al final, así que os animamos también a que nos las vayáis dejando a medida que os surjan. Quienes asistís como panelistas sabéis que en cualquier momento podéis intervenir en la sesión y que Alfonso estará encantado de resolver las dudas. Así que, sin más dilación, adelante, Alfonso. Hola, buenas tardes a los que estáis por aquí, buenos días a los que estáis al otro lado del océano. Como os ha dicho Alex, yo me dedico a la corrección de textos desde hace más de 20 años. Cuando empecé con esto tenía pelo, así que un poquito de experiencia con este tiempo tengo. Aparte de dedicarme a la corrección de textos y a dar clases de corrección de textos, soy el coordinador de formación online de Cala y Cran, y yo esto no lo digo para presumir, sino que os lo digo porque me consta, porque ha habido gente que me lo ha estado comentando, ¿no? Que hay algunos de vosotros y de vosotras que estáis, habrá quien está dudando de si hacer un curso online o no hacerlo online, si hacerlo por videoconferencia o no hacerlo por videoconferencia. Y como al final de la sesión voy a dejaros mi correo electrónico, si tenéis cualquier duda sobre la corrección, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy, tanto de la corrección de estilo como de la corrección de pruebas, o sobre el funcionamiento en general de lo que es un curso online o de cómo funciona, nuestra relación de formación dentro de la plataforma, que me lo podéis hacer libremente, ¿no? Entonces, al final dejaré mi dirección de correo electrónico. Si no, podéis poneros en contacto directamente con Calamo, que os la darán, ¿no? Y que me podéis hacer cualquier tipo de pregunta. Para quienes estáis asistiendo a la clase por videoconferencia, pues podéis interrumpirme cuando lo necesitéis. Es decir, que esto sería como cualquier clase. Si tenéis cualquier duda, pues me lo decís. La idea que tengo es para, como ya os digo, que me han planteado que había ciertas dudas sobre si alguien quiere hacer un curso online, hacerlo presencial, que si corrección de estilo, que en qué consiste tal y eso. He intentado preparar una sesión que nos sirva un poco para todos, ¿no? Para que poder despejar una serie de dudas generales, y además para que podáis haceros la idea de lo que es la práctica real de la corrección, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión específica, pues puede hacerlo, ¿vale? Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser compartir pantalla, porque he preparado una pequeña presentación para que veáis un poco qué es lo que vamos a hacer todo esto. Y a ver, y la vamos a ver desde el principio, ¿vale? Bueno, esta es la idea de lo que vamos a ver esta tarde. La idea de esta sesión es, primero, que podemos diferenciar qué es la corrección. Como veis, el seminario se dice una práctica express de una labor fundamental. La corrección es una labor fundamental en cualquier proceso de edición, tanto de libros como de revistas, como de cualquier otro tipo de documentos. La primera idea que quiero lanzaros y que quiero que os quedéis con ella es que a lo mejor en un primer momento pensamos que la corrección tiene que ver solo con la edición de libros, y yo quiero salir de eso. Desde luego que tiene que ver con la edición de libros, pero tiene que ver con la edición y con la producción de cualquier tipo de documento. Es decir, es una labor fundamental, y es una labor fundamental que seguro que estáis realizando todos y todas vosotros. ¿Por qué? Pues porque cuando vamos a escribir un correo electrónico, se lo tenemos que escribir al jefe, se lo tenemos que escribir a los amigos, se lo tenemos que escribir a cualquier persona o cualquier documento que tengamos que escribir.
Lo revisamos, más o menos, pero lo revisamos. A veces si tenemos poco tiempo, pues lo revisamos poco, si tenemos mucho tiempo, lo revisamos más, pero es una labor fundamental que incluso dentro de nuestra manera de pensar está incluida, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es la corrección dentro de un proceso de edición en general. Luego vamos a centrarnos en dos ejes fundamentales que son la diferencia entre la corrección profesional y la corrección de estilo. Solemos llamarlo corrección profesional, pero no es porque la otra no sea profesional, es igual de profesional que la primera, ¿no? Lo que ocurre es que así más o menos es como se conoce dentro del mundo editorial. También se conoce como corrección de pruebas, corrección de galeradas, corrección ortotipográfica de una forma un poco simplificada. Es decir, con todos esos nombres lo podéis conocer y digamos que son dos fases en las que se divide la corrección. Vamos a ver por qué lo dividimos en dos fases, por qué no se puede hacer todo al mismo tiempo y vamos a tener una idea general de cómo se hace todo esto, ¿vale? Luego, también quiero que veamos cómo se trabaja en diferentes soportes. La corrección se puede hacer de diferentes maneras, con diferentes herramientas informáticas. También se puede hacer en papel, aunque esto ya es un poco vintage, ¿no? Ya casi nadie trabaja en papel, pero bueno, aún así se puede hacer en papel y quiero que veáis un poco ejemplos de todo esto, ¿no? Y luego vamos a ver un ejemplo de corrección, es decir, para quienes asistís como alumnas y alumnos en la clase, os voy a poner a currar, ¿no? Nada, no os asustéis, es una broma. Vamos a ver un ejemplo concreto, un caso real al que le vamos a hacer una pequeña corrección de estilo, mínima porque no tenemos mucho tiempo, una pequeña corrección de pruebas para que veáis un poco la mecánica real, ¿no? Es decir, esto, como veis, es dónde estamos, que sería dónde estamos en el proceso de edición, hacia dónde vamos, que sería hacia la corrección de pruebas y hacia la corrección de estilo, ¿no? Luego, qué herramientas tendríamos para hacer esos trabajos o cómo podríamos llegar a ese lugar al que vamos, ¿no? Y luego vemos cómo se trabaja, se plasma eso en el trabajo real. No sé si me he venido un poco arriba, es decir, que son muchos objetivos para este ratito, pero yo creo que lo vamos a conseguir, ¿vale? Bueno, un momentito. Los procesos de edición. Este sería un poco donde estamos. Eh, Esto sería un proceso de edición clásico, típico y bastante esquemático. No sé si pensáis, quienes estáis aquí asistiendo por la videoconferencia, si todos los procesos de edición deberían ser iguales, toda la producción de textos debería ser igual, deberíamos seguir todos los mismos pasos. No sé si os lo habéis planteado. Seguro que estáis pensando, madre mía, acaba de empezar la clase y ya me están haciendo preguntas, ¿no? Entonces, si alguien quiere lanzarse a decir, bueno, ¿pensáis que todo debería ser más o menos así? ¿No debería ser más o menos así? ¿Alguien piensa que los procesos de edición deberían ser diferentes? Hombre, yo considero que como cada uno tiene su función, está bien que cada uno tenga su proceso enfocado al objetivo que tenga, ¿no? O no sé si no he entendido la pregunta. Has entendido perfectamente, ahí es donde iba, ¿no? O sea, la idea es, primero, un proceso tiene que existir. Y cuando digo que un proceso tiene que existir es que siempre en la producción de un documento tiene que haber una planificación. O sea, tenemos que tener en cualquier proyecto, pero eso en un documento y en la vida en general, ¿no? En cualquier proyecto tengo que tener en la cabeza una serie de pasos que voy a seguir, ¿no? Eso es lo común a todos los procesos, pero no significa que todos los procesos tengan que ser igual. La misma manera que no todos los documentos son iguales, ¿no? Como os imaginaréis, si voy a hacer la edición de una obra que tenga 50 volúmenes, ¿no? No va a ser igual que si lo que tengo que hacer es revisar mi documento de trabajo que voy a tener que presentar en una reunión, ¿no? Entonces, la idea general sí tiene que haber un proceso y la idea un poco más concreta es que cada uno de esos procesos va a ser diferente en función del tipo de documento y de los objetivos que nos vayamos a plantear, ¿no? La idea que quiero que saquéis de este esquema es que nosotros estamos en una parte de ese proceso de edición, ¿no? Ese proceso de producción de un texto. Formamos parte de una cadena en la que hay muchos profesionales, unos que van antes de nosotros y otros que van después de nosotros, y en la que todos perseguimos más o menos lo mismo. Y es que al final el objetivo es que el producto sea bueno, el producto lingüístico, el producto en general que vayamos a producir sea bueno, ¿no? A mí me gusta verlo como un proceso de control de calidad. Cada uno trabajamos en una parcelita pequeña y
centramos en que en esa parcelita la calidad sea óptima, sea la mejor posible, ¿no? Entonces, antes de nosotros estamos aquí en esta parte que tiene que ver desde el tratamiento del texto y la parte, digamos, de maquetación. En esta pequeña parte es donde estamos nosotros. Antes de nosotros se produce la creación del libro, ¿no? Del libro, del documento que sea, y después de nosotros empiezan a producirse una serie de pasos, ¿no? En los que lo que intentamos es ir eliminando poco a poco todos los errores que pueda tener un texto, ¿no? Una de las labores fundamentales de los editores profesionales es determinar qué revisiones, qué trabajos hay que hacer dentro de un texto, ¿no? Y luego encargársela a los profesionales adecuados para hacer esos trabajos, ¿no? Es decir, no todos podemos hacer los mismos trabajos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer unos trabajos que tienen que ver con el control de calidad del producto lingüístico, ¿no? Es decir, de toda la parte lingüística del texto, ¿no? Em, Como veis, en una de las columnas hay una serie de revisiones y en otra de las columnas estamos viendo prácticamente todo el rato en insertar cambios, insertar cambios, insertar cambios, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las correcciones y las revisiones son jerárquicas y acumulativas. Es decir, unas van antes que otras y no las podemos hacer todas al mismo tiempo, ¿no? Esto es fundamental. Mucha gente piensa, bueno, a mí me gusta la lengua, se me da bien esto de leer y de corregir. Desde pequeñito se me daban bien los dictados, ¿no? Entonces yo puedo corregir un texto, ¿no? Vale, el punto de partida es genial, ¿no? Si no os gusta la lengua, no os gusta eliminar errores, si no os gusta leer, no os vais a poder dedicar a esto, ¿no? El punto de partida es genial. Lo que pasa es que luego nosotros tenemos una visión especial, un oficio especial para realizar las correcciones, ¿no? Entonces, cada uno de estos pasos tiene una metodología propia, ¿no? La primera revisión que se podría hacer en un texto sería una revisión de traducción, eso en el caso de que el texto esté traducido. Y la revisión de traducción la tendría que hacer una persona que tenga conocimientos de traducción, pero que no sea el traductor original. Si el traductor original es bueno, como podéis imaginar, no es necesario hacer una revisión de traducción, ¿no? Pero a veces los textos están traducidos por personas con amplios conocimientos de un idioma, pero que no son traductores profesionales, ¿no? Entonces nosotros, a no ser que seáis traductoras o traductores, esto no lo podemos hacer, ¿no? Siguiente paso sería una revisión de contenido que tiene que ver con la veracidad de lo que estamos planteando, ¿no? Por ejemplo, en un libro de matemáticas, que la resolución de los ejercicios sea correcta, ¿no? O, por ejemplo, en un libro de arte, pues que los pies de fotos relativos a las imágenes que vayan a aparecer sean también correctas, ¿no? Si somos expertos en matemáticas o en arte, podríamos hacer esta revisión, pero si no somos expertos en matemáticas o en arte, pues no podríamos hacer esta revisión, ¿no? Entonces, se hace la revisión de traducción, se insertan los cambios, se hace la revisión de contenidos, se insertan los cambios y a partir de aquí ya sí que podemos empezar a entrar nosotros, ¿no? Entonces, se hace la corrección de estilo. ¿Y qué es lo que se pretende en la corrección de estilo, ¿no? Luego voy a abundar un poquito más, pero básicamente lo que se pretende es que el texto se entienda, ¿no? Ahora después os daré alguna pincelada más porque se entenderá o no dependiendo de muchos factores, ¿de acuerdo? Se hace la corrección de estilo, se insertan los cambios y aquí veis que el recuadro está como un poco, está como separado, ¿no? Está como guionado, ¿no? Esto significa que a partir de aquí empezamos con la revisión de pruebas, las podemos hacer aquí, se pueden hacer después, se pueden hacer en los dos lados y eso, la diferencia será en función del tipo de documento que yo tenga. A veces hace la revisión en Word, a veces hace la revisión con el texto ya maquetado en PDF, a veces hace directamente sobre la maqueta. Esto tiene que ver con el soporte que os he prometido que os iba a contar al final de la clase, ¿no? Entonces, dependiendo del momento en el que se haga, se puede hacer aquí y seguir con el mismo proceso insertando cambios, como tenéis la parte de por aquí. Se puede dar el visto bueno del autor o no, dependerá del tipo de edición que sea, porque a veces no se le pide el visto bueno el autor, se le ha pedido antes, cuando la corrección de estilo, porque si no se nos retrasa mucho el proceso editorial, ¿no? O si directamente se maqueta el texto, se hará la corrección de pruebas aquí, con el texto una vez maquetado, con las imágenes, los gráficos, cuando el libro ya tiene pinta de libro, ¿no? Que hasta entonces no estaba teniendo pinta de libro, ¿no? Se hacen primeras pruebas, corrección profesional, y luego a partir de aquí, con el texto maquetado, se podrían hacer corrección de segundas pruebas, terceras pruebas, cuartas pruebas. En algún momento de la vida hay que parar, pero cuantas más pruebas, menos errores habrá. Lo normal es que después de las primeras y las segundas ya no tengamos muchos errores, o vamos, ya no debería quedar ningún error. Bien, esto sería un proceso de edición. La idea, un documento determinado, se piensa un proceso de edición determinado y los correctores, la gente que se dedica a la corrección, está en una de esas fases. Y siempre nos ayuda a saber que hay gente antes y gente después, ¿no? Para saber cómo nos tiene que llegar el trabajo y luego cómo se lo tenemos que pasar nosotros a los siguientes profesionales. Bien, vale. Importante para la corrección y qué es lo que hace
que la corrección de estilo y la corrección de pruebas no sea recomendable, o yo digo, suelo decir directamente, no se pueden hacer al mismo tiempo. ¿Por qué es? Porque la profesionalidad de las correcciones reside en saber adaptar nuestras lecturas a las necesidades del documento que corregimos. Aunque no nos lo queramos creer, no leemos siempre igual, ¿no? A todos nos gusta leer. Eso lo doy por descontado. De hecho, suele ser el punto de partida que nos hace meternos en este mundillo, ¿no? Entonces, a todos nos gusta leer. Y todos tenemos la capacidad de lectura, nuestra capacidad de leer, la hemos adaptado a lo largo del tiempo desde que aprendimos a leer a las necesidades que tenemos en cada momento. Y esto es algo fantástico, es algo maravilloso. A mí me parece que es genial y es porque lo hemos hecho de una manera instintiva casi sin darnos cuenta, ¿no? Si nos llega una publicidad al buzón de casa, la leemos de una manera diferente a si nos llega una novela que nos ha dejado un amigo, ¿no? O eso espero, porque como os leáis la publicidad igual que la novela, mal vamos, ¿no? Vamos, no lo recomendaría. Si tenemos que estudiar, lo que hacemos es leer un documento, buscar los conceptos fundamentales, solemos subrayar, nos hacemos un esquema o pasamos las ideas principales a un documento de Word. Es decir, hemos adaptado nuestra capacidad lectora a las necesidades que tenemos en ese momento, ¿no? Y nuestro cerebro ha sido capaz de adaptarse a todo eso de una forma maravillosa, ¿no? Bueno, lo que ocurre con la corrección es similar. Lo que pasa es que les vamos a enseñar al cerebro, vamos a enseñar a nuestra capacidad lectora a trabajar de una manera determinada. Entonces, tenemos que enfocar la lectura a una serie de errores con una serie de habilidades que nos va a permitir eliminar esos errores de texto, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que leemos de una forma diferente. Cuando hacemos una corrección de estilo, leemos de una forma diferente a cuando hacemos una corrección de pruebas, ¿no? Si leyéramos de la misma manera, se nos quedaría la mitad de los errores de un tipo y la mitad de los errores del otro. ¿Y esto por qué es? ¿No? Porque la lectura de corrección de estilo es una lectura más comprensiva que la lectura de corrección de pruebas. Y es porque los puntos de interés, digamos, los puntos calientes cuando estamos leyendo son diferentes en un caso y en el otro, porque estamos persiguiendo una serie de errores diferentes o estamos persiguiendo una comprensión del texto diferente, ¿no? Cuando hacemos una corrección de estilo, hacemos una lectura convencional. Veis aquí, supongo que lo estáis viendo, ¿no? Veis que vamos como a saltitos, ¿no? Vamos dando como una especie de saltos. Bien. Mientras que cuando hacemos una lectura de corrección de pruebas no damos saltos, vamos de forma continua. Voy a dejar de compartir un momento para que me veáis. Vale. Porque si no, no sabéis si esto es una cinta grabada o... No, estoy aquí. Vale. La idea es, para que me veáis en pantalla, cuando estamos haciendo una corrección de estilo, cuando hacemos la corrección, o sea, la comprensión del texto, fijamos nuestra vista en unos puntos determinados de las líneas, que es donde estaba, digamos, la punta de cada una de esas flechas, ¿no? Nuestro cerebro ve una serie de caracteres, unas palabras, tiene un porcentaje de visión periférica y luego hay una serie de realidades lingüísticas que no vemos, pero nuestro cerebro se las imagina. No es que se las imagine, no se las inventa, las reconoce, ¿no? Y es capaz de generar una comprensión a partir de una serie de signos determinados. No lo vemos todo, aunque no nos lo creamos, en realidad no nos lo vemos todo, ¿no? Y os lo demuestro porque cuando estamos leyendo un texto y llegamos a un punto en el que hay una palabra que no conocemos, automáticamente nos paramos, ¿no? O a lo mejor cuando estamos leyendo una novela y nos encontramos con el nombre de un personaje muy complicado, ¿no? Yo no sé ruso, cada vez que me encuentro con un nombre ruso no sé ni cómo pronunciarlo, ¿no? Entonces paramos y sacamos el dedito y empezamos a mirar qué letras tiene y tal. Le estamos enseñando a nuestro cerebro a que aprenda esa palabra. La segunda vez que nos lo encontramos, paramos menos y ya la tercera vez no paramos, ¿no? Y seguimos leyendo tan tranquilos, ¿no? Luego nos damos cuenta cuando hablamos con amigos, al cabo del tiempo, que resulta que llamábamos llamando mal a un personaje desde hace siglos, porque nuestros cerebros se lo hemos inventado, se lo hemos enseñado así, nos lo hemos inventado, pero nos da igual, porque lo que estamos persiguiendo es la comprensión de lo que estamos leyendo, ¿no? Es perfecto, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo una corrección de estilo en la que tenemos que comprender lo que estamos leyendo y darle sentido, utilizamos esa lectura, ¿no? Pero como os he dicho, hay una serie de palabras, de caracteres que no estamos leyendo. Nuestro cerebro se los está imaginando, ¿no? De hecho, nos pasa también cuando escribimos. Luego, cuando leemos lo que hemos escrito, nos damos cuenta de que hemos dejado faltar de ortografía, nos hemos dejado erratas, ¿no? Y decías, pero si yo la he leído bien,
¿no? Que lo has leído bien porque tu cerebro estaba convencido de que lo estaba leyendo bien y lo estaba escribiendo bien. Es perfecto, ¿no? Es perfecto si no queremos dejar errores, ¿no? Por eso no es buena idea autocorregirnos. Siempre está bien que lo dejemos a otras personas, ¿no? Que lo corrija a otras personas, ¿no? Entonces, esa lectura es genial para hacer una corrección de estilo, pero cuando tenemos que cazar erratas, cuando tenemos que eliminar todos los errores que hay en un texto, cuando tenemos que eliminar todas las posibles manchas que hay, no nos sirve. Porque puede haber erratas o puede haber errores o falta de ortografía en esas pequeñas partes que mi cerebro, en las que mi cerebro me está engañando y no está leyendo realmente, las está recreando. Entonces, claro, si leemos de dos maneras diferentes, pues no podemos hacer las dos correcciones al mismo tiempo, ¿no? Esa es la razón por la que es conveniente hacer primero una corrección de estilo y una corrección de pruebas, ¿no? Para algunas preguntas que me habían llegado, pues esta es la respuesta. ¿Por qué hay dos cursos en Cala muy grande de corrección de estilo y de corrección de pruebas? La gente que hace el curso superior o que está dudando, a lo mejor alguno de vosotros o de vosotros está pensando en hacer el curso superior, ahí lo vemos todo. Vemos que en la corrección de pruebas vemos la corrección de estilo, practicamos muchísimo con muchísimos textos, ¿no? Quien está interesado en solo una pequeña de las partes, pues tendrá que entrenarse en hacer esa lectura, esa corrección, esa metodología, y en la otra parte, pues se tendrá que trabajar unas herramientas diferentes, ¿no? Son lecturas diferentes, ¿no? Las dos son súper interesantes, son muy motivadores, pero tenemos focos de atención distintos, ¿no? Y no se pueden hacer todas al mismo tiempo. Bien, vale. Bueno, vuelvo a compartir. Conceptos importantes. Bueno, lo primero que acabamos de ver es que tenemos una lectura específica, que no es igual que la lectura que utilizamos habitualmente, ¿no? Luego, tenemos unos conceptos importantes que utilizamos en corrección, que son limpiar, normalizar y unificar, ¿no? Una persona que tiene amplios conocimientos en lengua, en gramática, en ortografía, ¿no? A la que le gusta leer, puede dedicarse a la corrección, pero no le sirve solo con eso para dedicarse a la corrección. Tiene que aplicar la lectura que hemos dicho y tiene que aplicar este esquema de partida que solo es el punto de partida en la que hablamos de estos tres conceptos que manejamos habitualmente. Limpiamos, normalizamos y unificamos, ¿no? Ahora, lo que se limpia, lo que se normaliza y lo que se unifica en corrección de estilo es diferente de lo que se limpia, se normaliza y se unifica en corrección profesional, ¿no? Como decía antes, el foco de atención es diferente, ¿no? Entonces, limpiar consiste en eliminar todos aquellos errores y manchas que nos entorpecen la lectura. En el caso de la corrección de pruebas serían las erratas, errores ortotipográficos, pequeñas enmiendas que nos hemos dejado dentro del texto, mientras que en la parte de corrección de estilo, una limpieza tendría que ver más con la corrección gramatical exhaustiva del texto, es decir, que no haya errores gramaticales, que no haya errores semánticos, que no haya errores sintácticos dentro de un texto, ¿no? Esta sería, digamos, la limpieza básica en cada una de las dos correcciones, ¿no? Normalizar consiste en... Esto era lo que os estaba comentando, que me he quedado ahí en la primera diapositiva. Normalizar consiste en enmendar esos errores, pero atendiendo una serie de normas. Por eso se dice normalizar, ¿no? La gente piensa, la norma académica. Pues sí, vale, está muy bien la norma académica, hay que conocerla en profundidad, saber aplicarla, también saber diferenciar cuándo tenemos que ser estrictos con la norma y cuándo no, porque por ejemplo, si estamos corrigiendo una novela, en fin, no me imagino que nos dedicamos a ponerle todos los signos de puntuación a Saramago o a Cortázar, ¿no? Imaginaos que hiciéramos algo así. Bueno, pues forma parte un poco del estilo. Entonces, la norma hay que conocerla, hay que aplicarla, pero no es solo esa, ¿no? Todas las editoriales, todas las empresas editoras, aunque no sean una editorial, suelen tener un libro de estilo. En ese libro de estilo dicen cómo quieren que aparezcan sus publicaciones, ¿no? Y dentro de eso las normas pueden ser de diferente tipo, desde normas de mayúsculas y minúsculas, que tendría que ver con las unificaciones, o sea, con las normalizaciones ortotipográficas, ¿no? O a lo mejor normas sobre la extensión de los párrafos dentro de una publicación, ¿no? Que tendría que ver más con la corrección de estilo, ¿no? Si existe esa norma, nosotros tenemos que aplicarla, por eso tenemos que normalizar. Ya hemos limpiado el texto, ya lo estamos normalizando conforme a una norma establecida. Y la última parte, que tiene que ver con la unificación, unificar consiste en hacer lo mismo que estamos haciendo en la normalización, pero con todo aquello que no está contemplado en la norma de referencia que tengamos o las normas de referencia que tengamos, ¿no? Entonces, esta triada
Esta teoría de conceptos de limpiar, normalizar, unificar, unido con el tipo de lectura específica que estamos haciendo, es lo que conforma el punto de partida del oficio de corrección. Esto es algo que forma parte de nuestro esquema mental, pero que no tienen las personas que no se han dedicado al oficio de corrección. ¿Vale? Unificar, pues exactamente lo mismo. Imaginaos que yo estoy viendo que en una corrección de estilo la extensión de los párrafos es dispara. A veces son muy largos, otras veces son muy cortos, ¿no? En algunos tipos de texto, lo correcto sería que fuera equilibrado, ¿no? Que tuviera más o menos la misma extensión, pues yo estaría unificando la extensión de los párrafos, por ejemplo, ¿no? Puedo hacer unificaciones léxicas, que a veces estamos utilizando extranjerismos y en otras ocasiones la misma, o sea, una palabra similar, pero en español, ¿no? Pues tendríamos que decidir, pues, qué hacemos, si utilizamos un léxico determinado u otro léxico determinado. Todo eso son unificaciones, ¿no? Siempre y cuando no estén contemplados dentro del, del libro de estilo. ¿Vale? Bueno, hasta aquí alguna pregunta. ¿Alguien quiere participar, decir algo? ¿No? Ya os digo, esto es como una clase normal. Express, a toda velocidad, pero una clase normal. ¿Vale? Bueno, este sería ese punto de partida del oficio. ¿Vale? ¿Cómo es en concreto la lectura de corrección de estilo? Aquí vamos a empezar a diferenciar, ¿no? La corrección de estilo y la corrección de pruebas. ¿Cómo es la corrección de estilo? La lectura de corrección de estilo. Pues la lectura de corrección de estilo tiene que ser reflexiva. Es decir, no tengo que dar nada por sentado. Tengo que reflexionar sobre lo que estoy leyendo para saber si es necesario que esté, porque a veces os habéis dado cuenta, por ejemplo, que estáis corrigiendo, o sea, estáis leyendo un texto como lectoras y lectores, estáis leyendo un texto y os estáis dando cuenta de que hablan mucho, pero no dicen nada, por ejemplo, ¿no? Pues si no reflexiono sobre lo que estoy leyendo, no me doy cuenta de eso. Entonces, a lo mejor hay que sintetizar y eliminar parte del texto, ¿no? Tiene que ser anticipatoria, es decir, tenemos que ir adelantándonos a los posibles fallos que tenga un texto. ¿Por qué? Porque hay algunos autores que son muy hábiles y que son capaces de hablarnos de muchas cosas sin decir absolutamente nada o incluso de contradecirse sin que nos demos cuenta. Entonces, nos tenemos que anticipar a las posibles sorpresas que no sean agradables, ¿no? Tiene que ser constante, tiene que ser siempre en el mismo nivel de atención, porque en el momento en el que nosotros perdamos esa atención, esa constancia, también pierde calidad nuestra corrección de estilo. Es decir, si yo corrijo mucho, mucho al principio y poco a poco al final, pues lo que va a ocurrir es que el principio del texto va a estar muy entretenido, al final va a ser muy pesado. Y no me digáis que no os ha ocurrido en alguna ocasión cuando os estáis leyendo un texto, que dice, joder, con lo bien que iba esto, ¿no? Con lo bien con todo lo que me estaba gustando, y ahora, madre mía, no soy capaz de acabar el capítulo, ¿no? Bueno, pues eso a veces es por eso, porque los autores tienen desfallecimientos creativos, como me decía una profesora que tuve en una ocasión, que se dedicaba a la corrección literaria y lo llamaba desfallecimientos creativos, ¿no? Pues ese mismo desfallecimiento creativo tenemos nosotros en la corrección, ¿no? Pues el texto al final desfallece y los lectores con el texto también, ¿no? Y queremos dejar de leer y queremos tirar el libro por la ventana, ¿no? Pues eso tiene que ser constante. Y luego tiene que estar adaptada al nivel de intervención. Y esto es muy importante. Este concepto en la corrección de estilo es muy importante porque no corregimos todos los textos de la misma manera, ¿no? En la corrección de estilo, el nivel de intervención lo adaptamos a las necesidades que tiene el documento, a la dificultad que tenga el documento, al objetivo que tenga el documento. No es lo mismo corregir un libro de texto para niños de 6 años que corregir una novela, que corregir un documento técnico sobre ingeniería, ¿no? El objetivo es diferente y el lector potencial es diferente también, con lo cual tenemos que adaptar esta corrección a un nivel de intervención determinado. Bien, bueno. Por eso, ¿qué hacemos? Establecemos la corrección de estilo en tres niveles, que sería superficial, medio y profundo, no tiene ningún misterio, y dentro de esos niveles vamos eliminando esta serie de errores que tenemos aquí, toda esa colección de errores que tenemos en función de hasta el punto en el que tengamos que llegar en la corrección. Al principio, claro, si le preguntásemos a un autor o a un editor qué es lo que quiere que corrijamos, pues nos va a decir, pues yo lo que quiero es que quede bien. ¿No? Claro, como cuando llevamos en coche al taller, queremos que quede bien y pagar lo menos posible, ¿no? Entonces, nos van a decir eso, que quieren que quede bien, y nosotros somos quienes vamos a tener que determinar el que quede bien ese, en qué consiste, y dónde tenemos que poner el límite, hasta dónde tenemos que llegar, ¿no? Y por eso tenemos estos niveles. En los cursos de Cálamo, de corrección de estilo, practicamos con estos niveles, practicamos con distintos tipos de textos, que tienen distintos objetivos, que tienen lectores potenciales diferentes, y a los que además tenemos que aplicar niveles de intervención diferentes, ¿no? Entonces, eso es para, digamos, adaptarnos a las necesidades de cualquiera de los documentos, ¿vale? Bueno, dejo de compartir para que sepáis que sigo aquí
Y os hago una pregunta. ¿Pensáis que podemos corregir el estilo de cualquier tipo de texto? A ver, yo pienso que, por ejemplo, los científico-técnicos que a lo mejor son más concretos, requieren conocimiento de materia, yo que sé, un libro de física, ahí a lo mejor tiene que intervenir o tiene que ayudar a alguien que sepa de la materia para Claro. decirnos si está bien o Ujú. mal. O sea, una perspectiva sería, por ejemplo, los cursos de un libro de matemáticas, que lo corrija un matemático, ¿no? Sí. Vale, ahora lanzo otras preguntas. ¿Cuántos matemáticos que se dediquen a la corrección conocéis? Poco. Es poco. Entonces, claro, lo mejor que le puede pasar a un editor de matemáticas es tener un matemático corrector, ¿no? Una matemática correctora. Pues suele haber pocos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aunque nos resulte más complicado para los que somos de letras profundas, ¿no? Y que no estamos especializados en ese tipo de materias, ¿no? Podemos hacer esa corrección. Ahora, si la corrección es muy compleja, muy técnica y demás, lo que hará será el editor buscar una persona especialista en esa materia que se dedique a corregirlo, ¿no? Pero por lo general, la corrección de estilo podríamos hacerla nosotros con las herramientas necesarias y con la ayuda necesaria. Nos suelen pasar glosarios, nos suelen pasar, digamos, códigos de redacción. Entonces, todo eso nos ayudaría y desde luego los editores de esto también luego hacen su propia revisión como especialistas en la materia, ¿no? Pero vamos, todo esto porque os lo digo, porque no tengáis miedo que hay que lanzarse y decir, bueno, pues yo me quiero ganar la vida con esto, y os apetece. No, si no lo hacéis solo por curiosidad, pues soy capaz de corregir cualquier tipo de texto, ¿no? Que para ver nuestras limitaciones siempre está. Si a mí me llega un trabajo, yo hago una evaluación y veo que me supera, pues soy honesto y digo, yo este trabajo no puedo hacer. No, no lo puedo hacer, pero de partida lo intento por lo menos valorarlo, ¿no? O sea, es decir, podríamos hacer unas buenas correcciones en ese tipo de textos, a no ser que tengan, pues por ejemplo, hay textos legales que no podemos corregir porque a lo mejor introducimos una serie de errores que no estaban en el original y que pueden tener unas implicaciones importantes, ¿no? Pero de partida podríamos corregir cualquier tipo de texto, ¿vale? Bueno, todo esto lo digo para que veáis que hay posibilidades, ¿no? Si alguien se está planteando esto, que supongo que muchos de vosotros, la gran inmensa mayoría, esto como una salida profesional, ¿no? Yo comento siempre en la charla, siempre busco un minutito para contar esto, y es que nunca jamás en la historia, jamás se ha producido tanto texto como ahora, jamás. Ni por tantos canales, ni de tantas maneras diferentes, ¿no? Es decir, si eso está ahí y todos los textos son potencialmente corregibles, pues aquí estamos nosotros en medio para hacer ese trabajo, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Que tenemos la posibilidad de llegar a todos esos ámbitos que no tienen que ver solo con los libros, que tienen que ver también con la producción de textos en Internet de todo tipo, con la producción técnica y que nos abren un gran abanico de posibilidades de trabajo siempre que sepamos dirigirnos hacia ellas, ¿no? Es una buena idea, ¿vale? Muy bien. Vuelvo a compartir. ¿Veis? Como decía, los niveles de intervención y después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a la corrección de pruebas, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos en la corrección de pruebas? Pues lo que hacemos en la corrección de pruebas es ¡tachán! Magia. Y aquí me he vuelto a venir arriba. Igual que os he dicho al principio, pues aquí digo, venga, para que veáis que tenéis por delante un mundo de luz y color, ¿no? ¿Por qué digo que hacemos magia? A mí me gusta decir que hacemos magia porque cuando hacemos una corrección de pruebas le damos unidad y coherencia, cohesión a una serie de realidades lingüísticas que como lectores las asumimos sin darnos cuenta de que ha habido alguien antes haciendo ese trabajo previo. O sea, yo no sé su agili, no, ya me gustaría. No sé, pero yo veo una palabra escrita en Swahili y si la han puesto en cursiva ya sé que no es que sea una palabra mal escrita, es que es una palabra escrita de otro idioma, ¿no? Entonces, cuando yo veo una negrita, aunque no tenga ni idea de física cuántica, sé que eso es un concepto importante en física cuántica, ¿no? Es decir, cuando veo una mayúscula, aunque no conozca la palabra, sé que hay de alguna manera en la que hay algo que es singular, de alguna forma, ¿no? Entonces, ese trabajo de magia es a eso que hacemos, que en proyectar dentro de las cabezas de los lectores lo hacemos los correctores antes. O sea, antes hacemos un trabajo silencioso en el que le damos toda esa cohesión, toda esa coherencia para que en la mente de la persona que está leyendo, a través de sus ojos, todas esas realidades tengan una razón de ser. Yo veo unas comillas, digo, aquí va a empezar una cita.
¿no? Probablemente, y si no es una cita, si es muy cortito, pues a lo mejor es un término mal escrito, o sea, ya me estoy haciendo esas preguntas, ¿no? Por eso digo que hacemos magia. Entonces nosotros somos esos magos que metemos dentro del texto todos esos recursos para que la comprensión sea completa. En la corrección de estilo, ¿qué es lo que buscábamos? Que el texto se entienda desde un montón de puntos de vista. En la corrección de pruebas, seguimos buscando esa comprensión, ¿no? Con una serie de detalles que nos ayudan a eso. Bien. Como es la lectura de corrección de pruebas, antes habíamos dado unas características, pues la lectura de corrección de pruebas es meticulosa, es decir, uno a uno todos y cada uno de los caracteres que tienen todas y cada una de las líneas de un texto. Meticulosa, lineal y completa, no nos podemos dejar nada. Esto es, como os podéis imaginar, muy exigente. Tenemos que estar al 100% todo el rato. Por eso también nos tenemos que cuidar mentalmente y tener nuestros descansos cuando estamos corrigiendo, ¿no? Porque de la calidad final depende, o sea, la calidad final depende de nuestro trabajo, ¿no? De que seamos capaces de hacer una lectura meticulosa, que no nos dejemos nada, que revisemos absolutamente todo y de una forma lineal y completa. También es escrutadora. Yo digo que los correctores nos tenemos que buscar problemas, ¿no? Es decir, tengo que buscar en todos los rincones del texto donde me pueda aparecer un problema para que no me sorprenda en la página 185 y tenga que volver atrás, ¿no? Es decir, desconfío un poco de todo. Tenemos que ser marrulleros, buscar esos problemas. Y es también heterogénea. ¿Por qué? Porque en la corrección de estilo tenemos un texto en línea tirada, un texto completo, mientras que en la corrección de pruebas el texto suele estar maquetado ya y dentro de la maqueta tenemos colores, tenemos imágenes, tenemos destacados, títulos, tenemos elementos de la página de maqueta y todo eso lo tenemos que valorar también en la corrección de pruebas. ¿Vale? Meticulosa, lineal y completa, escrutadora y heterogénea, ¿no? Fijaos la cantidad de características que tienen ya solo las dos correcciones, la de estilo y la corrección de pruebas. En esto consiste el oficio. Bien, ¿qué hacemos? La corrección de pruebas se divide también en, digamos, subcapítulos. Corrección ortotipográfica, que tiene que ver con la ortografía, con la, con la tipografía, negritas, cursivas, comillas, versalitas, destacados, todo tipo de recursos ortotipográficos para darle sentido y coherencia al texto. Corrección gramatical, que si se ha hecho una buena corrección de estilo nos podemos olvidar porque ya no habrá ningún error de gramática, pero hay textos a los que no se le hace corrección de estilo por distintas razones, pues por presupuesto, por tiempo, porque a lo mejor el autor no quiere porque dice a mí no me toca una coma a nadie. Entonces, si no se ha hecho una corrección de estilo, pues hay que revisar errores gramaticales, porque siempre nos podemos dejar algunos de esos errores, ¿no? Corrección de maquetación con todo aquello que tiene que ver con el diseño, con la imagen y con la presentación gráfica de ese texto, ¿no? Y luego una serie de correcciones especiales que esto es un cajón desastre. ¿Por qué? Porque hay apartados dentro de los libros en los que a veces son un poco difíciles para corregir, ¿no? Que son, por ejemplo, las bibliografías, porque son un poco desagradables, porque son complicadas, o por ejemplo los índices, ¿no? Entonces, estas correcciones especiales no es que no las hace un especialista en concreto, los tenemos que hacer nosotros y aplicamos nosotros pues una metodología específica, ¿no? Todo esto es lo que se hace en la corrección de pruebas. Bien. Y luego, como decía antes, diferentes soportes, ¿no? Podemos trabajar en papel, cada vez menos o prácticamente nada, en corrección de estilo ya nunca, ¿no? Pero bueno, haber gente que haga una corrección en papel y nuestros cursos seguimos, como una pequeña parte, seguimos explicando cómo es la corrección de papel, porque primero, alguien que se dedica a la corrección no puede no conocer las llamadas, las marcas y los códigos de corrección que se han utilizado siempre, porque la metodología de trabajo se aprende mejor así, ¿no? Es decir, con digamos, esta manera de aprender y luego simplemente lo tenemos que trasladar al soporte informático, que puede ser en Word, PDF o dentro de la propia maqueta. Bien, vale, voy a dejar de compartir esta pantalla porque os voy a poner algún ejemplo de estos soportes de los que estaba hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo corregiríamos en, en Word? Pues en Word esto es un ejemplo de un ejercicio que tenemos en el curso de corrección, ¿no? Pues en Word, tanto si fuera corrección de estilo como si corregimos corrección de pruebas en Word, tendría más o menos esta pinta. Tenemos más o menos un texto a línea tirada, con muy poquito diseño, vamos, únicamente el título, ¿no? Y lo que vamos a hacer es trabajar con el control de cambios,
¿no? Vamos a ir señalando todos los cambios, vamos haciendo las correcciones y así van a aparecer dentro de la corrección, ¿no? Entonces, aquí trabajamos directamente sobre el texto, pero no tenemos ningún elemento gráfico que nos haga recordar que esto es un libro, ¿no? Cuando los textos tienen pinta de libro, son diferentes, ¿no? Luego os voy a poner también un ejemplo. Vale, vale. Cuando trabajamos en PDF, es decir, cuando hacemos la corrección de este texto en PDF, estamos aquí. Bien. Utilizamos las herramientas propias que nos brinda Acrobat para hacer esas correcciones, ¿no? Podemos utilizar comentarios, podemos utilizar estas opciones de marcado que tenemos aquí que nos sirven para corregir. Todo esto lo aprendemos en los cursos de Cala Muy Gran, ¿eh? Aprendemos a utilizar las herramientas de corrección de Word, aprendemos a utilizar las herramientas de corrección de PDF y tendría más o menos esta pinta para que os hagáis una idea, ¿no? Vale. Dejo de compartir esto. En papel, ya os decía que un poquito vintage, ¿no? Que ya cada vez se hace menos, pero utilizamos nuestras llamadas y nuestras marcas. Esta sería la pinta que tendría una corrección en papel. La negrita, la redonda, ¿no? Pues estos, con estas marcas en los márgenes, ¿no? Algo muy artesanal, muy divertido por otro lado, ¿no? Pero que ya os digo que cada vez menos, prácticamente ya en muchos ámbitos no se utiliza nunca, ¿no? Aunque lo aprendamos en el curso, aprenderéis a hacer esto. Bien. Y ya por último, ¿qué pasa si trabajamos directamente en InDesign? Bueno, InDesign o Affinity. Esto también es una novedad, ¿no? Hasta hace poco prácticamente ya solo se utilizaba InDesign, ¿no? Pero resulta que ahora Affinity, que es un programa de maquetación vamos, tiene toda la pinta de acabar comiéndose InDesign o por lo menos siendo una gran competencia, vamos, básicamente lo que hacemos es trabajar directamente en las cajas de texto. Entraríamos en las cajas de texto del programa y podríamos corregir directamente ahí, ¿no? Es decir, es aplicar la metodología de trabajo que hemos estado viendo antes de corrección de estilo y de corrección de pruebas al distinto soporte que tengamos que hacer. ¿Vale? Habitualmente la corrección de estilo se hace en Word, y ya está, poco más, ¿no? Mientras que la corrección de pruebas sí que tiene esta variedad de distintos soportes, ¿no? Corrección de pruebas se puede hacer en Word, en PDF, directamente sobre maqueta o en papel, ¿no? Todo esto lo trabajamos dentro del curso, ¿vale? Bueno, hasta aquí, venga, dudas, preguntas, algo que queráis, alguien que quiera competir, alguien de los que estáis dentro de la clase. ¿Tenéis alguna duda? No, entonces que está clarísimo, esto está genial. Vale, Yo sí quiero preguntar, dime. porque a lo mejor cuando un cliente o alguien que quiere que le corrijamos su libro y, y a lo mejor le preguntamos que a quién va dirigido, qué quiere transmitir y esas cosas, y a Ujú. lo mejor no nos sabe contestar o no lo tiene muy claro, ahí nosotros tendríamos que tener la capacidad de guiarlo o de hacernos una idea solo con el texto, o Ujú. cómo se maneja esa situación. Bueno, no, a lo mejor sí, pero a lo mejor no todo el mundo tiene ese tipo de respuesta, no lo sé. Claro, efectivamente. Mira, pues nosotros trabajamos de la siguiente manera. Lo trabajamos en el curso de corrección de estilo, por ejemplo. Hacemos lo que llamamos una guía de cuestiones, que básicamente es una entrevista en la que nosotros intentamos extraer toda la información que necesitamos, aunque no nos la quieran dar directamente. No por maldad, sino porque no son conscientes de que la necesitamos, ¿no? Entonces les preguntamos qué tipo de trabajo es, qué es lo que pretenden, a quién va dirigido, en fin, luego cosas prácticas como en qué soporte quieren que lo hagamos, si tiene el libro de estilo, ese tipo de cosas. Es decir, una entrevista recabamos información. Luego les preguntamos también qué es lo que quieren, para sabernos un poco la idea que tienen ellos del texto. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa que el texto es un desastre y luego lo leemos y resulta que no está tan mal. Y luego resulta que nos pasa lo contrario, que alguien te dice, ah, estos son cuatro cosas, lo leemos y es un desastre, ¿no? Entonces, primero tenemos que contar con su opinión, con esas preguntas y luego hacemos nuestra propia evaluación del texto. Entonces, con estos tres ejes, está toda esa información, ya sabemos cómo podemos enfocar nuestra corrección y cómo poder llevarla a buen puerto. Ujú. ¿Vale? Uy, Gracias. de nada. Bueno, em, ¿qué vamos a hacer ahora? Como os había prometido al principio, aparte de contaros todo esto de la corrección de estilo, de pruebas y de los soportes, vamos a hacer una pequeña práctica, ¿no? Muy pequeña porque nos quedan muy pocos minutos, ya sabía que iba a ser así, pero para que os hagáis una idea también un poco de cómo podría ser esto en la realidad, ¿no?
Entonces, voy a sacar la práctica y entonces, imaginaos, por ejemplo, voy a compartir un texto. Imaginaos que nos ha llegado este trabajo, ¿no? Esto os pongo en antecedentes. Imaginaos que es un libro de arte y en este libro de arte al final aparecen una serie de biografías cortitas de cada uno de los autores, de los artistas, con algún ejemplo de sus obras, ¿no? Entonces, imaginaos que nos llegan 60 biografías y esta es una de ellas, ¿no? Que es de Egon Schiele y nosotros tendríamos que hacer esa corrección. Entonces, a nosotros nos llegaría, digamos, este texto. Este es, digamos que sería, y nos piden primero que hagamos una corrección de estilo, ¿no? Sé que no tenemos mucho tiempo ni que, en fin, no lo voy a poner aquí a corregir en 2 minutos, ¿no? Pero leedlo así un poquito por encima y vamos a diferenciar ahora algún posible error que encontremos, ¿no? Algún error de corrección de estilo. Vamos a centrarnos en la corrección de estilo. ¿Captáis alguno así en principio? Es cortito esto. Os estoy dejando un minuto, ¿eh? No os preocupéis. Lo digo para quienes están al otro lado que no nos hemos quedado sin sonido. ¿Vale? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien ve algo? Bueno, a simple vista, como decía, la división de los párrafos, por ejemplo, es lo primero que Eso es. ¿Veis? llama Ya la estamos. atención. Claro, lo que os decía antes de hacer una lectura así un poco de anticipación, ya nos llama un poco la atención que la extensión de los párrafos es un poco desigual, ¿no? Entonces ya me voy anticipando y voy a pensar, bueno, voy a ver si esta extensión es constante o si tengo que intervenir, que en algún caso tendría que intervenir, separar los párrafos en más párrafos, subpárrafos, ¿no? Vale, muy bien. Algo más que os llame la atención así a primera vista. No hay que ser exigente, ¿eh? Hombre, yo pondría el texto en justificada porque me da mucho toque cuando lo veo a la izquierda. Pero eso Eso soy es. yo, no sé ya si. Vale, está muy bien que lo veas, pero en corrección de estilo no nos fijamos en eso. Eso lo vamos a hacer después, en la corrección de pruebas, ¿no? Entonces, es muy habitual que en la corrección de estilo nos aparezca todo alineado a la izquierda sin ningún tipo de formato y tal y eso para trabajar libremente. Luego, cuando se hace la corrección de pruebas, pues ya sí que nos centramos en eso, ¿no? Bueno, así a simple vista ya os adelanto un poco. Por ejemplo, vemos que aquí pone 1690 y aquí 1912. Entonces, a no ser que el autor, o sea, que el artista viviera más de 200 años, aquí tiene que haber algún error, ¿no? Entonces, ¿qué problema tenemos aquí? Que nosotros no tenemos por qué saber eso. Pero si lo detectamos, deberíamos señalarlo. Entonces, solemos utilizar comentarios para posibles errores de contenido. Esto lo hace un revisor de contenido. Bien. Entonces, así a simple vista podríamos ver que a veces abusa un poco de los gerundios. También podríamos ver que hay algún relativo que no está muy bien, no queda muy claro, ¿no? Entonces ya vamos viendo un poco, nos va dando pistas el texto de las líneas generales sobre las que vamos a tener que intervenir. ¿Y esto por qué nos ayuda? Porque por lo general los seres humanos solemos ser perseverantes en nuestros errores, ¿no? Es decir, que muchas veces porque no somos conscientes de que los cometemos, pues cuando estamos cuando estamos escribiendo nos ocurre lo mismo. Aquella persona que es leísta, por lo general no se da cuenta, ¿no? Y entonces es leísta en todos los ámbitos de su vida, ¿no? Cuando una persona no sabe acentuar bien o no sabe utilizar bien los gerundios, suele cometer los errores continuamente. Entonces, toda esta lectura escrutadora de la que os estaba hablando antes nos ayuda a que al principio las correcciones sean un poco lentas, pero según vamos avanzando van siendo más rápidas, porque nos estamos familiarizando con los posibles errores que están cometiendo los autores, ¿no? Entonces, cuando hacemos la corrección de estilo, nos llegaría más o menos en esta pinta y lo que haríamos sería intervenir en todo aquello que tiene que ver con la comprensibilidad del texto, ¿no? En mayor o menor profundidad, dependiendo de las dificultades que tenga el texto o de lo que nos hayan pedido. ¿Vale? Como veis aquí en la corrección de estilo va todo seguido. Aquí tenemos la parte de la biografía y luego tengo aquí esto que parece que son pies de foto. De hecho, son pies de foto. Cuando nos llega un trabajo y no sabemos muy bien a qué corresponden estos textos, pues directamente lo preguntamos, ¿no? Pero vamos, nos suelen dar la pista para saber de qué es. Bien, vale. Una vez que hacemos nuestra corrección de estilo, bueno, voy a enseñaros cómo quedaría. Mm, No, perdón.
Estoy compartiendo. Como veíais antes, este es el mismo texto que hemos corregido, pero con nuestras correcciones de estilo introducidas con el control de cambio. Nos quedaría así. Así lo tendríamos, haríamos la corrección, este es el texto corregido y lo mandamos directamente al siguiente paso. Y el siguiente paso consiste en maquetar el texto. Bien, entonces dejo de compartir y ahora os comparto. Aquí tendríamos el mismo texto, pero ya maquetado, ¿no? Esto es una maqueta muy sencilla porque, claro, como la práctica es así eh, muy básica, pues tampoco nos íbamos a meter en una maquetación muy compleja. Pero ¿qué tenemos aquí? Pues un título en el que aparece la biografía, todo el desarrollo de su biografía, las imágenes, que antes teníamos los pies de foto y ahora ya tenemos las imágenes con los pies de foto, ¿no? Y entonces aquí, pues, nos llaman la atención, nos tenemos que fijar en otra serie de errores, ¿no? Igual que antes, como decía, en un minutito a ver si veis algún error a primera vista que pueda pertenecer a la corrección de pruebas. Alguien que se anime. Hay algunas cosas que Claro, se era ven a primera como vista. claro, bueno, aparte de lo obvio, Mm, eh, por po- ejemplo, las fechas, ¿no? Hablabas de unificar. Claro, mira, por ejemplo, lo obvio, dice la biografía, está partido, ¿no? Pero sí, lo obvio te lo tenemos que ver todo, que a veces decimos, Sí, bueno, pues sí. descuidemos la corrección y no lo vemos. Esto habría que marcarlo, ¿no? O vemos, por ejemplo, que tenemos secession, que aparece en cursiva y aparece en redonda. Los tendríamos que Mm, unificar. Los mm. pies de foto que tú decías, aquí me pone el título, pero aquí el título no aparece. Este está en cursiva y este está en redonda, ¿no? También intervenimos en eso. Venga, alguna cosilla más que veáis a simple vista. Ahora sí sería lo de estar justificado. Eso es, ahora lo podríamos marcar muy bien. Ahora sí te dejo clara, muy bien. Entonces, luego te veis, por ejemplo, la negrita, que a veces está aquí colocada como sin sentido, ¿no? Aquí Sí. aparte tengo unas palabras así destacadas, pues tendríamos que intervenir en eso y unificarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí pone San Sebastián y le falta la tilde. Aquí vemos influido y le sobra una tilde, ¿no? Todos estos errores de ortografía, cuando hacemos una corrección de estilo, a veces no los vemos. No es que no los corrijamos porque no queremos, sino porque estamos centrados en buscar la comprensión general del texto y no lo vemos. Por eso es necesario hacer las dos correcciones, ¿no? Entonces aquí, como veis, tiene algo que ver con el diseño, por ejemplo, este título partido, ¿no? Tiene que ver con la maquetación también, porque me falta un pie de foto. Tendría que fijarme si los pies de foto están centrados, alineados a la izquierda o a la derecha. En fin, ese tipo de cuestiones son las que vemos en la corrección de pruebas, ¿no? Y ahora os voy a enseñar ya para acabar cómo quedaría esto con la corrección hecha tanto en PDF como en papel. Suele hacerlo el mismo corrector, la primera corrección y la segunda, por ejemplo. Sí, podemos hacerlos. Un corrector se puede dedicar a hacer la corrección de estilo y se puede dedicar a hacer la corrección de pruebas, siempre y cuando tenga claro que no lo puede hacer al mismo tiempo. Entonces, si un cliente me dice, vamos, lo mejor que le puede pasar a un editor es que tenga una persona que se dedique a hacerle la corrección de estilo, lo pase, luego haga la corrección de pruebas. Si ya eres maquetadora, pues se lo maquetas y si tienes una furgoneta y te dedicas a repartir los libros, mejor que mejor, ¿no? Mejor para ellos y para nosotros, porque más trabajos tenemos, ¿no? Entonces sí, lo podemos hacer, pero tenemos que enfocarnos, tener claro qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de los casos, ¿no? La diferencia, como decía al principio, la distinción en nuestros cursos de corrección de estilo y corrección de pruebas es por eso, por eso lo hacemos por separado, para dedicarnos a cada una de las dos cosas. Y en el curso superior lo vemos todo secuencialmente por etapas. Hacemos primero una etapa, luego otra etapa, luego afianzamos conceptos, ¿no? O sea, nos dirigimos a hacer todo esto de una forma completa. Quienes están interesados solo en la corrección de pruebas porque ya hacen lo otro o porque solo les gusta eso, pues hacen una parte. Los que no hacen la otra y quien está interesado en toda la parte de la corrección, en ofrecer todos estos servicios, pues hace el completo. Eso. Eso ya depende un poco de cada uno de nosotros, ¿no? De lo que queramos hacer. Pero lo importante es eso, establecer una metodología de trabajo y establecer unas líneas de oficio que al final sea eso, que seamos unos profesionales cualificados en una materia que no sabe corregir, no sabe desarrollar cualquier persona. Vale, lo prometido. Os pongo en un momento cómo quedaría esto, nada más corregido. Y ya.
A ver si lo encuentro. Ah, bueno, no lo voy a encontrar porque no lo he abierto. Perdonad. Lo abro ahora mismo y lo vemos. Y ya estoy acabando, ¿eh? Lo digo porque si viene el señor del mazo al otro lado, ya nos queda poquito. Aquí estoy. Eso es. Ya sabía yo. que- ¿Veis? Esta sería la corrección de pruebas. Pues con Acrobat profesional, o sea, con Acrobat que hemos dicho, Acrobat Reader no es necesario tener la herramienta profesional, ¿vale? Y ya lo ultimísimo, ultimísimo, para que veáis que se puede hacer lo mismo en todos los soportes, os voy a poner la de papel. Y ya sí que sí. Esto sería con las marquitas hecho, con la alineación que nos pedía Clara, ¿veis cómo está aquí marcado? ¿No? Entonces, todo esto lo enseñamos en los cursos. ¿Vale? Ujú. Pues Alfonso, ha sido una sesión maravillosa y algunos no somos tan vintage o vintajes para corregir en papel. Así que Ya. tenemos algunos clientes que son Sí, todavía... eso, mira, me quedaba yo con las ganas de eso. Mira, hay clientes que son tremendamente profesionales que dicen, si yo voy a vender un libro en papel, lo tengo que corregir por lo menos una vez en papel. Y a mí eso Ujú, me parece estupendo. Se hace una corrección en soporte informático para aprovechar lo mejor de las herramientas informáticas y luego hacemos una corrección en papel para aprovechar lo mejor de la corrección en papel, que por otro lado cansa menos que la corrección en pantalla y además soy honesto porque lo voy a corregir igual que lo van a leer los lectores, ¿no? ujú. Bueno, pues vamos a Y por algunas preguntas que teníamos por Venga, aquí. Venga, Pilar, arráncate con la primera. sí, iba a preguntar, ¿esto cómo se cobra? ¿Y si se cobran igual una que la otra o cómo funciona el tema a ver, del claro, cliente? las tarifas son diferentes para la corrección de estilo y para la corrección de pruebas. Son diferentes porque las horas de trabajo son diferentes. No es porque no es por otra cosa. En hacer una corrección de estilo se tarda mucho más que en hacer una corrección de pruebas. Y luego en la corrección de estilo, en función del nivel de intervención, tardamos más o menos, con lo cual el abanico de tarifas es mayor en la corrección de estilo que en la corrección de pruebas, ¿no? Ahora, nosotros en los cursos enseñamos tanto a evaluar la cantidad de dinero que vamos a cobrar por una corrección, como a evaluar la cantidad de tiempo, que es más importante casi que el dinero, ¿no? Porque claro, yo puedo pedir mucho, mucho dinero, pero como tenga poco tiempo voy a hacer una mala corrección. Entonces, evaluamos el tiempo, evaluamos el dinero y eso se traduce en una tarifa. Cobramos por millar de matrices, que es por caracteres con espacios, ¿no? Eso es igual que los maquetadores cobran por página, los traductores por palabra, nosotros cobramos por millar de matrices, ¿no? Y aunque las tarifas sean diferentes porque se cobra más la corrección de estilo que la corrección de pruebas, la práctica más o menos cobramos lo mismo. ¿Por qué? Porque cobramos más porque tardamos más. Y cobramos menos porque tardamos menos, con lo cual al final indirectamente nos sale un precio por hora. Luego hay un abanico de tarifas en función de con quién trabajemos, porque no es lo mismo trabajar haciendo una corrección de una novela que haciendo la corrección de un texto técnico y no es lo mismo trabajar para el Banco Santander que para tu vecino que tiene una novela y quiere que se la corrijas, ¿no? Entonces, esto en eso funcionamos como cualquier empresa, ¿eh? No, o sea, quiero decir, tú vas a llamar a un albañil y las tarifas son diferentes en función del trabajo que tengan que hacer, ¿no? Entonces, ya te digo, trabajamos por millar de matrices y establecemos una tarifa mínima por debajo de la que no vamos a trabajar. Hablamos de esto en los cursos también, los abanicos y cómo hacer el presupuesto y cómo calcular el tiempo. Todo esto. Ujú. Pues mira, además con esto matamos ya una pregunta que teníamos sobre cómo se tarifica. Nos preguntan por aquí, que tengo por lo menos pues casi una veintena, pero bueno, vamos a ir lo más rápido que podamos. Nos dice por aquí Francis, dice, consulta, dice, ¿las validaciones con el autor o la autora se hacen en cada etapa del proceso, de los bloques que has mostrado al principio, o después de la revisión de pruebas? Pues depende, o sea, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo al principio qué es lo que tenemos que corregir y cómo. Yo recomiendo esa validación, los autores la tienen que hacer, tienen que ver, o sea, es un niño, no podemos estar maltratando al niño y que no lo vean, no, eso es broma. Ujú, Tienen que verlo. Lo que pasa es que tenemos que tener nosotros también muy claro cuándo queremos hacerlo y cómo. ¿Por qué? Pues porque los autores no acaban de corregir nunca.
y es normal, o sea, quieren siempre el mejor de los productos posibles. Entonces, en algunos casos, dependiendo, o sea, yo he trabajado, por ejemplo, en procesos en los que había varios autores y entonces el trabajo con los autores se acababa después de la corrección de estilo. Luego la corrección de pruebas iba aparte. Luego he trabajado con autores a los que se estaban autoeditando y en eso se he trabajado, visto, bueno, después de la corrección de estilo y después de la corrección de pruebas, ¿no? Entonces eso es algo que mejor, en función del tipo de trabajo, lo quedamos al principio, ¿no? El que al principio quedamos en cuál va a ser la validación que se va a hacer. Yo he trabajado incluso he trabajado en algunas ocasiones con gente, con editores directamente y no trabajo con los autores. O sea, no he visto al autor nunca, ni he validado una corrección con ellos. ¿Por qué? Porque es un trabajo del que se encarga el editor.